saludamos ahora desde la capilla de Cristo Rey, que también pertenece a la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir. Y ahora nos acompaña uno de los señores mayordomos de esta capilla que se va a presentar. Buenos días, mi nombre es Julio Hernández Hernández y soy mayordomo de aquí de la capilla de Cristo Rey. Bueno, pues agradecemos a nombre de todos los que nos dedicamos a ese servicio de la lección, a esta capilla que nos abre las puertas para realizar desde aquí la lección divina. Muchísimas gracias, Señor. Bueno, pues nos preparamos para la lección, por favor. Lección divina del sexto domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Nos preparamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que tu palabra resuene en lo más profundo de nuestro ser y nos pueda ayudar a encontrarte cada vez más cerca de nosotros. Ayúdanos en todas las tribulaciones que tenemos, pues tú eres nuestro Señor. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía para que también podamos pregonar, predicar la palabra de Dios en nuestras familias y en nuestras comunidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya saben, escogemos alguna frase, versículo, palabra que brote desde lo más profundo de nuestro corazón. Si tú quieres, puedes curarme. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Ahora quisiera que los tres dijéramos alguna palabra de por qué nos llamó la atención esta frase que elegimos. ¿Qué encontramos en ella? ¿Por qué nos sorprende? ¿Por qué la elegimos? ¿O por qué pensamos que Dios quiere decirnos algo? Entonces, por favor, mujeres. Pues a mí me llama la atención precisamente porque no solamente queda el actuar de Jesús, sino que también tiene que haber un cumplimiento de la otra parte. Si quiero y queda limpio, pero también la otra persona tiene que comprometerse a hacer algo. Entonces lo manda a que se presente ante los sacerdotes para terminar la purificación, ¿no?
Y pues esto también implica un compromiso de nosotros como seguidores de Cristo. No nada más es quedarnos en lo bonito, sino enfrentarnos también a todas las complicaciones que lleva la misión. Bueno, yo escogí la frase, si tú quieres, puedes curarme, porque en cierto momento el Señor está siempre dispuesto, pero aquí es que yo siquiera, que yo pueda decirle, abrirle ese corazón, porque no simplemente necesito curarme físicamente, sino curarme también espiritualmente. Entonces me llama muchísimo la atención el que Él, ¿verdad? Si tú quieres, a veces Él quiere, pero a veces yo no quiero. Entonces en ese momento, pues es disponerme, ¿no? Si tú quieres, puedes curarme, de que quiero que me cure el día de hoy. Entonces, para seguir más adelante en este proceso de evangelización, para curarme, ¿de qué más? De mis emociones, de mis tristezas, de lo que a Él no le agrada de parte mía. Entonces, para mí es una frase muy llamativa. Es lo que hoy me dice esta mañana. Yo elegí el versículo 41, porque si algo he descubierto en este año y medio es experimentar la compasión y la gran misericordia de Jesús a mi persona, y de tener esa experiencia de decir, ha extendido su mano y me ha tocado y me ha dicho, quiero, queda limpio. Creo que experimentar esa compasión y misericordia de Dios es una gran bendición, es una oportunidad, así como para el curado o el sanado fue la oportunidad de reintegrarse a la comunidad, de reintegrarse a todo. También para mí es una nueva oportunidad de renacer, pero ahora de su mano, ahora desde su perspectiva, desde la misión de Él, de lo que Él quiere, pero siempre acompañado por su gran amor y por su gran misericordia y por su gran compasión. Bien, pues eso es lo que habría que hacer en este paso, allá en ustedes en sus pequeñas comunidades o grupos de oración, hacer ese paso al elegir la frase. Bien, siguiendo, ahora sí vamos a tratar de comentar un poco el texto, y lo primero que quiero hablar es acerca de la lepra. Jesús sale de Cafarnaúm para anunciar la buena nueva a las familias más aisladas del campo, donde encuentra a los leprosos. Han de recordar que el Evangelio de los 8 días le decían a Jesús, Pedro y sus compañeros, te están esperando. Y él dice, vamos a otros lugares donde nos necesitan. Bueno, pues en los lugares, curiosamente, hay un sector a quienes podemos decir es el grupo de los marginados, los excluidos, los olvidados. Y este grupo en el Evangelio será el grupo de los leprosos. La lepra es una enfermedad tremenda cuando no se le da la debida atención y era considerada muy contagiosa. Por lo que el proceso o quienes vivían la lepra deberían de vivir fuera de los poblados. Vamos a leer la primera lectura, por favor, para reforzar esta idea. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas en la piel del cuerpo, o llagas que parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los sacerdotes descendientes de él. Ese hombre está enfermo de lepra, pues tiene la cabeza llagada. Es un hombre impuro, y así lo declarará el sacerdote. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza.
y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Pues imagínense las consecuencias de un leproso. Era excluido no solamente de su vida social, de su familia, de su trabajo, sino también de la comunidad. Y a eso agréguenle que la lepra era considerada por todos como un castigo de Dios. De ahí que la religión judía declarara impuros a los leprosos. Entonces, pobre persona que padecía la lepra, porque de por sí la enfermedad era muy fuerte, intensa, dolorosa, y todavía salirse de su casa, salir de su familia, salir de la ciudad, sin duda tuvo que haber sido experiencias muy fuertes y muy dolorosas. Bien, eso es lo que quería como comentar a propósito de la lepra. Ahora sí, en el versículo 40, dice el texto: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Fíjense nada más, aquí vemos a un leproso valiente, a un leproso confiado, a un leproso que se arriesga, a un leproso que va contracorriente. Ya la enfermedad lo había excluido de la sociedad. Es más, nadie podía acercarse. Según el libro de Levítico y lo que ya leímos en la primera lectura, nadie debía acercarse a un leproso. Los leprosos vivían juntos porque entre ellos no había problema. Pero aquí este hombre confía. Su situación no lo limita. La realidad que está viviendo, por muy dolorosa, por muy cruel, y agreguen el estigma religioso y los mandatos, no lo limitan. Es un hombre que se arriesga. Y fíjense, el arriesgarse logra que se acerque a Jesús y entonces le hará una súplica: si quieres, puedes curarme. Es decir, no hay necesidad de que me toques, basta que lo quieras para que yo sea curado. Nos hace pensar en otro relato bíblico donde aquel hombre romano le dirá a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo quede sano. Y Jesús dirá: ¿cuánta fe hay en este hombre? Bueno, pues aquí el leproso es lo que querrá decirle a Jesús: basta que lo quieras para que yo quede curado. Entonces, este hombre valiente también va a revelar en esa valentía, en esa manera de arriesgarse, de atreverse, va a revelar su gran fe en el poder de Jesús. Y bueno, yo quisiera agregar un poquito que tendríamos que ser arriesgados hoy. Nos limita las circunstancias, las situaciones, en este tiempo de pandemia, el miedo. Tenemos tantas cosas a veces. Por ejemplo, yo pienso ahorita, puedo agregar un poquito que el Evangelio nos habla de los marginados. Hay personas que se sienten marginadas por la iglesia, excluidas, los divorciados vueltos a casar, toda la comunidad LGBTI, si no me equivoco, si lo pronuncié bien o lo dije bien, y así muchas personas que se sienten como marginadas o excluidas, olvidadas, señaladas, y entonces esto provoca como que se sientan rechazadas, y no solamente en la iglesia, sino también en su familia. Bueno, pues creo que todas estas personas deberían tener la valentía del leproso, de buscarlo, de arriesgarse, de acercarse, de poder decirle al Señor: escucha, ayúdame. Y creo que Dios los va a escuchar. Dios no los ha olvidado. De hecho, esta perícopa es conocida como la perícopa de los marginados. Y aquí es un leproso, pero ya puse el caso
dos ejemplos más para actualizarlo, la comunidad y los divorciados vueltos a casar, pero hay muchos más personas que son marginadas o que viven esta marginación y que deberían buscar a Jesús. Aquí es que se arriesguen y que muestren una fe grande y apasionada. Bien, ahora vamos a ver la respuesta de Jesús, porque aquí en ese versículo que leímos fue lo que hizo el leproso. Pero, ¿cómo contestó Jesús? Pues versículo 41, sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Jesús acoge al leproso y con esa acción revela el nuevo rostro de Dios. Es decir, no es cierto que Dios ha olvidado a los leprosos. No es cierto que viven en un eterno castigo. La gran misericordia y la gran compasión de Dios está cerca de ellos. Los está esperando, los está guardando. Dios es profundamente compasivo y la acción de Jesús logra mostrar este nuevo rostro de Dios que había sido velado por todas las creencias y las prácticas más de tradición que de la palabra de Dios. Bien, en esta acción que Jesús hace, en esta respuesta, Jesús va a curar dos males. El primero, curará el mal de la soledad cuando toca al leproso. Miren, esa acción es muy importante porque decíamos, nadie se podía acercar a un leproso. Primero porque se podía contagiar y la otra porque la ley lo iba a declarar impuro. Pero a Jesús no le importa ni que se contagie ni que lo declaren impuro. Entonces, al tocar, logrará curar el mal de la soledad. Ayer comentaba en una de las capillas y una persona se acercó a decirme eso, que le tocó que uno de sus familiares se contagiara de COVID y ella tuvo que cuidarlo y también ella se contagió. Pero me platicaba esto, no estuvo sola, así como su familiar no estuvo solo. Ella cuidó al familiar y cuando le tocó a ella, hubo quien lo cuidara. Esos gestos tan hermosos de no abandonar, de no excluir, yo creo que para esas personas que han sido valientes de cuidar a sus familiares, arriesgando su propia salud, de que no han tenido, aunque aún por el miedo está el amor, ustedes, óiganlo bien, ustedes han sido como Jesús. Han mostrado el rostro de Dios y han, como que vamos a decirlo así, lo que Jesús hizo, han curado el mal de la soledad, porque la gente está sufriendo mucho y se está sintiendo muy sola. Y pues de paso también el personal médico está haciendo una labor enorme y creo que podríamos comentarlo en esta línea. Bien, el segundo, algo que se me estaba olvidando. Cuando Jesús toca al leproso, Jesús estaba diciendo algo así: para mí, tú no eres excluido, te acojo como hermano, como mi hijo, como alguien querido para mí. Esa acción entonces de tocar es novedosa y es importante. Bien, ¿qué más cura Jesús? Ahora sí va a curar la enfermedad en sí misma. Cuando dirá, quiero, queda curado. Bien, para poder ayudar al excluido, Jesús, les decía hace un rato, va a revelar el nuevo rostro de Dios. Y para eso va a tener que pasar por encima de las normas que decían, no puedes tocar al leproso. No le va a importar a Jesús ni que se contagie, ni la impureza. En todo, con esta acción, todo por mostrar el rostro compasivo y misericordioso de Dios. Bien, siguiendo con los siguientes versículos, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no se lo cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Fíjense nada más, hace un rato les decía
que la lepra excluía de la sociedad, de la familia, del trabajo, de la comunidad. ¿Qué hace Jesús con la sanación? Lo que Jesús hace, ojo con esto, muy importante, reinserta a los excluidos en la vida comunitaria. Jesús no solamente cura, sino que quiere que las personas, fíjense, que las personas que habían sido como que aisladas, las personas que habían sido expulsadas, vuelvan a convivir con los otros. Se reintegran las personas a la convivencia, a la vida fraterna, al trabajo. Y según la ley judía, solamente el sacerdote tenía que hacerlo. Y Jesús era bien consciente de eso. Ve y preséntate al sacerdote y presenta lo que la ley marca. ¿Por qué? Porque si no, no bastaba que Jesús lo hubiera sanado. Era necesario ir con el sacerdote para que el sacerdote declarara la sanación o la purificación y ahora sí se reintegrara. Pero bueno, insisto en esto, en la reintegración, porque hoy tenemos que trabajar en esto, en la reintegración de los excluidos. Es triste, a propósito de la pandemia, de que los que tuvieron COVID, mucha gente los ve así, ¿no? Como los nuevos leprosos. Y si me contagia, y no queremos que se nos acerquen. Yo creo que hemos pasado por esta situación. Creo que ese texto nos enseña y nos da cachetadas de guante blanco para que tengamos misericordia. Y bueno, comenté a propósito de otros excluidos, también tenemos que tener compasión. Pienso en los divorciados vueltos a casar y en la comunidad LGBT, de que no tenemos por qué espantarnos. Hay en algunas parroquias personas con preferencias sexuales distintas que son muy buenos catequistas, que son muy buenos adoradores, que hacen un apostolado enorme, y no falta la gente que critica, la gente, bueno, pues habría que decirle a estas personas que no son verdaderos cristianos, porque nuestra tarea es reinsertar como Jesús lo hizo, y creo que podría ser muy fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que Jesús nos enseña eso, y nosotros tendríamos que mirar a los excluidos y tratarlos con compasión y con misericordia, porque si no, ¿dónde quedaría nuestro ser de cristiano? ¿De qué serviría que tuviéramos una cara así de santos, ¿no? Que hiciéramos mucha oración, mucha comunión, pero no tuviéramos misericordia y compasión para con ellos? Entonces, perdónenme, pero sería una máscara de cristiano, no un rostro de cristiano, y estaríamos negándoles a ellos el verdadero rostro de Dios, que no los quiere excluir, los quiere llamar, y tiene que ser esa nuestra tarea. Bien, en el versículo 45, de tal manera que Jesús, fíjense nada más ahí dice, el hombre se puso a divulgar tanto, porque Jesús le dijo que no lo anunciara, de tal manera que Jesús, al ver que el hombre divulgó tanto, ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Bien, ¿qué podemos decir? Que el leproso proclama el bien que Jesús ha hecho. Aunque Jesús le dice que no, él no puede callar un bien, él no puede callar una gracia, él no puede callar algo que ha recibido, no lo puede callar. Él se volverá discípulo, se va a volver misionero. Pero aquí viene un dato interesante. Ahora Jesús será el excluido. ¿Qué significa eso? Ya no se va a acercar a lugares públicos, sino a lugares solitarios. No sé si logran entender eso, porque así dice, ya no podía andar públicamente. Les decía, en el Evangelio de, no sé si hace 8 días o hace 15 días, el ejemplo de los grandes sacerdotes que han trabajado con los excluidos, el padre Chinchachoma, un padre Escolapio, el padre Trampitas. En la diócesis mencioné al padre Juan José, que trabaja con las otras ovejas, con los cristos, con el padre Valentín, que trabaja con los drogadictos. Fíjense, es curioso que hay gente
que los malvé. Por mostrar el rostro de Dios a los excluidos, la gente los malvé. Y entonces, por ayudar a los excluidos, ahora ellos pasan a ser excluidos. Pues eso le sucedió a Jesús. Pero ¿qué creen? Eso no impidió, que Jesús siguiera haciendo la obra. El texto puntualiza, aunque Él se fuera, la gente venía a Él de todas partes. Eso es lo bonito, la obra de Dios no se detiene. Recuerden que Jesús había dicho, el reino de Dios, es como un grano de mostaza. Tan pequeño, pero que hace un arbusto tan grande. También decía, el reino de Dios es como aquella semilla que cae, que brota, que crece sin que nadie se dé cuenta. Así es el reino de Dios. El reino de Dios va a obrar con unos y nosotros. Y a veces se nos ha olvidado eso y queremos seguir siendo muy tajantes, muy estrictos. Y creo que la misericordia del Señor nos enseña muchas cosas. Bien, ¿qué más podemos decir esto? Que nosotros estamos llamados entonces, hermanos, a reintegrar, a llamar, y creo que aplica para todos. Si conocemos, no sé, a una ex religiosa, ex sacerdote, ex seminarista, por favor no los malmiremos. Aquí en el pueblo hay ex seminaristas y no podemos malmirarlos. Podría haber ex religiosas y no podemos malmirarlos. Tenemos que alegrarnos, que regresen a su parroquia, y nosotros tendríamos que incluirlos. Tendríamos que llamarlos. No sé, imagínense un día un agente de pastoral se equivoca, comete un error. No podemos cerrarle las puertas. ¿Es que hizo esto? Pues sí, pero vamos a reintegrarlo. De por sí ya lo satanizaron, ya lo excluyeron, y todavía nosotros vamos a cerrar las puertas. No, porque insisto, usaríamos máscaras de cristiano y nuestro corazón sería, como dice la palabra de Dios, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Bien, les decía que esta perícopa es llamada la perícopa, donde Jesús acoge a los marginados, representados en la persona del leproso, y que nos compromete a nosotros a mirar a los nuevos leprosos en este tiempo, y también a mostrar compasión, misericordia, a abrir las puertas, a saber acoger, a mostrar el rostro de Dios. Hoy a través de nosotros, Dios puede seguir haciendo su obra. Dios a través de nosotros, con tocar, con llamar, con convocar, con sonreír, estaríamos haciendo la obra de Dios, y una obra muy grande. Hoy más que nunca la iglesia necesita este rostro. Hoy más que nunca los cristianos necesitan mostrar el verdadero rostro de Dios, y pidámosle a Dios que nos ayude a tener misericordia. Así es que ahora no habrá preguntas, pero yo solamente quiero pedirles que hagamos un buen examen de conciencia. Si hemos actuado en tiempos de pandemia, tal vez el miedo nos ha hecho así. Nos hemos alejado tanto, que nos ha hecho falta misericordia y compasión. Si hemos sido así, entonces tenemos la oportunidad de empezar de nuevo y de corregirnos. Si en nuestra familia hemos condenado, señalado a una persona que cometió un error, sea por el divorcio, por una segunda relación matrimonial, o sea por la preferencia sexual, si hemos excluido y se nos ha olvidado la misericordia y la compasión, creo que también hoy la palabra de Dios nos hace un llamado de atención. Si en la iglesia hemos criticado, hemos condenado, porque se le ha abierto las puertas a personas en esas situaciones, porque han sido llamados a un apostolado y nosotros lo hemos visto mal, entonces hagamos un examen de conciencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos, como Jesús, reinsertado o hemos cerrado las puertas? Pues eso sería una invitación para que lo trabajemos y pidámosle a Dios eso, que así como ha tenido misericordia de nosotros, que también nos hemos equivocado muchas veces. Recuerden lo que decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podríamos decir nosotros, así como que reinterpretando el Padre Nuestro, voy a reintegrar a las personas como a mí el Señor me ha reintegrado, como a mí el Señor me ha aceptado. Bueno, pues esperemos que esta propuesta tan modesta nos ayude a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles, y como siempre saludamos a todos los agentes del pastoral, los seguimos animando a seguir trabajando, saludamos a todos los amigos de otras parroquias, y pues bueno, terminamos con la oración y después de la oración la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú caminas en esta tierra a través de tu Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos sentimos excluidos, ya sea por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras enfermedades. Voltemos a ver hacia los demás y hay muchas personas enfermas, personas con discapacidades, personas con SIDA, con depresión, que no se sienten dignos de presentarse ante la sociedad y que la sociedad no los incluye. Te queremos pedir por nuestras propias limitaciones, por nuestra propia lepra, pero también por aquellas personas a las que en algún momento los hemos excluido. Te pedimos que así como limpiaste a ese leproso, te dignes de limpiarnos a nosotros. Si tú quieres, nosotros podemos quedar limpios. Pero limpia también nuestros ojos para que podamos ver hacia los demás. Limpia nuestro corazón para que podamos darle la mano a esa persona necesitada. Limpia nuestra alma para que no tengamos resentimientos ni rencores y podamos enfrentar también a las personas que se sienten aisladas y podamos darles la mano, así como tú lo hiciste con aquel leproso. Ayúdanos a poder incluir a las personas en nuestras oraciones que a veces nos hacen daño, que a veces nos lastiman o que han hablado mal de nosotros. Pues también en la oración nos acercamos a ti y tú nos puedes tocar. Ayúdanos, Señor, para que podamos proclamar la grandeza de que tú nos has limpiado. Y así como este hombre pudo proclamar con gran alegría el amor que tú le diste, también nosotros proclamemos con nuestra sonrisa y con nuestros ojos este testimonio de amor que tú nos das todos los días a través de las personas que están a nuestro alrededor. Virgen María, acompáñanos para que podamos ser testigos fieles del amor de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que sean muy felices. Gracias.